Profesor, buenas tardes. Dios le bendiga. Va a ser mi video presentación del tema de la historia del sistema económico internacional. Para eso voy a hacer una pequeña introducción de cómo los mercados han funcionado a través de la historia, a través del tiempo. En China ya hace muchos años, yo diría que más de 2000 o 3000 años, funcionaba el sistema de comercio entre estados, lo mismo que en Medio Oriente, en Egipto, en Israel. La Biblia nos da parámetros de los negocios del mercado que funcionaba con Israel. De allí vienen algunas historias muy bonitas de qué es el comercio internacional, cómo Israel lo trabajó. Pero vamos a centrarnos aquí en lo que es nuestro tema. Nos dice la historia del sistema económico internacional. La historia nos da tres patrones: el patrón de oro, el sistema de Bretton Woods y el sistema de flotación controlada. Entonces nos dice acá, la historia del sistema económico internacional es el patrón de oro. Es un sistema monetario que fija el valor de la unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro. El emisor de la divisa garantiza que pueda dar al poseedor de sus billetes la cantidad de oro consignada en ellos. El oro fue históricamente, lo seguirá siendo por la eternidad la moneda universal por referencia. Eso es verdad y lo sigue siendo todo. De los activos financieros el más importante es el dinero. Todo lo que sirve como medio de pago generalmente aceptable es oro. Eso ya lo sabemos, que es el oro la moneda que siempre va a funcionar para nuestro comercio. Las reglas de cambio estrictas y fuertes. Movilidad de capitales. El patrón de oro aparece en 1870, yo diría que apareció mucho más antes, pero lo pusieron en práctica o lo implantaron en ese tiempo. Se mantuvo hacia 1914, yo creo que fue el tiempo donde le fue mejor. Más adelante también se mantuvo, pero con otro sistema. La Gran Bretaña implantó este sistema. Se implantó en Europa después, de manera espontánea y empírica. Siendo espontánea y empírica quiere decir que los que implantaron eso tenían experiencia, no en estudios universitarios, sino en práctica, comprando, vendiendo, haciendo negocios por fuera de sus fronteras, con otros gobiernos, con otros países. La manera empírica como se aprendió. Las universidades anteriormente no existían. Entonces la gente aprendía empíricamente a hacer negocios y los ponían en práctica, y eso fue lo que hicieron en Gran Bretaña y en Europa. La supremacía de Gran Bretaña fue muy grande, tenía un vínculo grande con la libra esterlina, ya que esa es la moneda de Gran Bretaña, y el oro tuvo una importancia crucial. La primacía adquirida durante el siglo XXI por la Gran Bretaña de la industrialización y el comercio internacional aumentó el prestigio del metal vinculado a este país preponderante. Eso fue maravilloso. Gran Bretaña para mí siempre ha sido un país grande y de buen comercio internacional, aceptable en todos los medios. No sé, el sistema monetario internacional, desde el patrón de oro, ¿qué fue? El patrón de oro fue un éxito, precedió la Primera Guerra Mundial, fue antes de la Primera Guerra Mundial, mucho antes, sí, claro. Sobrevivió todo el siglo XIX. Cuando dice sobrevivió es porque estuvieron a punto de liquidarlo, de quitarlo. No porque quitaron el oro, sino por la forma como se llamaba el patrón. Se hicieron organizaciones relacionadas entre países, hicieron acuerdos entre estados, se actuó como pegamento. Digo que pegamento porque el oro pues realmente es atractivo, y a cualquier persona le gusta, y más a un país cuando se trabaja con economías internacionales o mercados internacionales. Se ajustaron las balanzas de pago, se resolvió el problema de convertibilidad, se hicieron las reglas de cambio. Aparece en el año 1929, entonces hubo una grieta bursátil, una tremenda depresión, hubo grandes cosas que actuaron en contra de la economía internacional. Y el más afectado pues aquí dice que fue Estados Unidos. Dice, se suspendió el patrón de oro, se emitió el papel moneda. O sea, cuando apareció el papel moneda fue en ese tiempo, en esos años. Se dieron flotas de inflacionarios, se interrumpen los flujos de comercio, y el oro es el único medio de pago internacional. Es el oro.
O sea que se suspende el patrón de oro, pero ¿cómo se suspendió? No sabemos, pero el oro era el único medio de pago. O sea, ¿qué había pasado? Sabemos que era el único medio de pago era oro, no eran billetes. Aunque haya aparecido el papel moneda, no fue posible que se quitara el oro como tal. El mayor afectado fue en Estados Unidos cuando hubo la Gran Depresión en 1934, pero también implantó un patrón de oro modificado, o sea, ya habían pronto ya habían hecho algunas leyes de alguna forma, habían hecho algún estatuto para poder modificarlo, poder darle otros manejos diferentes a como se venía manejando anteriormente. También fijaron el precio del oro en $35 la onza, que hoy también está fijado en un precio sube baja, que siempre se mantiene el precio del oro en $35 la onza, dinero de Estados Unidos. En 1933 hubo el problema grande, se prohibió la acumulación de oro. Nadie podía acumular oro excepto que fuera por colección. Y el que lo coleccionara o lo guardara tenía una multa muy grande, que es de $10,000, una multa bastante grande, y lo confiscó todo en oro en manos privadas, o sea, en los bancos. Vamos, digamos, a la conferencia de Bretton Woods y vamos a ver unos procesos históricos que ha pasado. En 1944 se reúnen 44 países que estuvieron de acuerdo y hacen algunos arreglos. Se optó por un patrón de oro de divisas. Hoy conocemos de divisas, o por lo menos tratamos de conocerlas de alguna manera, que es dinero efectivo que circula entre países. Se crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El dólar se convierte en la moneda internacional. Eso ya lo sabemos, que el dólar es una moneda, es una base de las monedas del mundo. También un poco más de historia. En el año 1971, en los primeros meses del 71, Henry Eystein y Paul Summers recomendaron al gobierno de Richard Nixon que el dólar tendría que devaluarse fuertemente, dado que sería necesario aumentar el número de dólares que se necesitaría para obtener una onza de oro del Tesoro de Estados Unidos. Todos sabemos que cuando la plata se devalúa, se necesita más plata. Cuando se evalúa, se necesita menos plata, menos cantidad, pero porque vale más. Eso ha sido así. Las propuestas, pues, no diríamos que son buenas ni son malas, porque de economía, pues realmente es poco lo que conocemos hasta ahora que estamos viendo eso. En 1971 también Francia quiso cambiar su excedente de dólares por oro, quiso cambiarlos, porque de pronto su plata estaba bien valiosa y quería mejor tenerla en oro. Eso es lo que uno puede pensar. La idea de que las reservas de este metal que tenía el Tesoro de Estados Unidos pues iban a disminuir. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería cambiar. Se cree que todo el mundo quería cambiar sus billetes por los lingotes de oro. Aquí vemos el edificio del Fondo Mundial Internacional. Entonces nos dice acá en la siguiente: Fondo Monetario Internacional, perdón, no es el Fondo Mundial, sino el Fondo Monetario Internacional, el edificio Fondo Monetario Internacional. Así que en los acuerdos de Bretton Woods organizaron la convertibilidad y la estabilidad de las monedas hacia una institución que garantizara el respeto de las reglas. Este fue el papel fundamental. ¿Qué quiere decir que respetaran? Se presume que no respetaban eso, y tendría que haber una entidad muy responsable, muy seria, que quisiera respetar lo que se hablaba, lo que se escribía, y para eso fundaron este Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, fue también el de dar a los países miembros los medios para invertir en el mercado, para sostener su moneda y no obligar a establecer o mantener restricciones. En el 2008 hubo una crisis mundial económica y financiera, crisis inmobiliaria, eso es comercio, eso es economía, crisis de liquidez, no había plata o no podían liquidar, no había quien pagara, no tenían plata para pagar. Crisis alimentaria, se cree que hubo hambre, no hubo comida,
y si no hay comida es porque la tierra no la están cultivando o porque no hay que comprarla. Crisis bursátil nos habla de la moneda. Y vemos los dólares ahí tristes porque se están perdiendo. Llegamos a esta parte actual, la historia del sistema financiero mundial actualmente. Ese es el marco mundial de acuerdos legales, instituciones y agentes económicos, tanto formales como informales, que en un conjunto facilitan flujos internacionales de capital financiero para propósitos de inversión, financiamiento comercial. La primera que vemos acá, esa es una de las metas del Banco o del Fondo Monetario Internacional, y nos dan tres parámetros. Existen tipos de dinero principales: el dinero base o el dinero de la realeza, el dinero del monopolio formado por billetes y monedas con los votos de nuestros amos, el dinero electrónico que lo conocemos hoy día, las tarjetas de plástico que vamos al banco y nos dan plata con una tarjeta, listo. El pseudo dinero, que son los bonos, acciones y demás, también inventos capitalistas para que nosotros no tengamos el dinero, pero bueno, en fin, ahí vamos. Nuestro sistema actual es global y está basado en el dólar, como ya lo dije anteriormente, que significa una caída. Si el dólar se cae, significa una caída en todos los mercados. De alguna manera afecta lo que pasa en Estados Unidos con el dólar, pasa en el resto del mundo. Eso es un efecto dominó que sucede. El petróleo no lo siguió comprando Estados Unidos y el petróleo se cayó en todo el mundo. Y en muchos países están en crisis, los que viven especialmente el petróleo pues están en crisis porque se cayó la compra y la venta de petróleo. En 1944 ya se afirman la primera constitución monetaria global, el acuerdo de Bretton Woods. Según este acuerdo, todos los países tenían que fijar sus monedas con respecto al dólar, lo que se ha dicho, todos. Y yo creo que hoy día todos los países fijan su moneda con respecto al dólar. En Colombia, por decir algo, nosotros fijamos el precio del peso con respecto al precio del dólar. El Fondo Monetario Internacional tiene como objetivo principal evitar la crisis en los sistemas monetarios, alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas. Como su nombre lo indica, la institución es también un fondo al que los países miembros que necesiten financiamiento temporal pueden ocurrir para superar los problemas de balanza de pagos. Otros objetivos es promover la cooperación internacional en temas monetarios internacionales y facilitar el movimiento del comercio a través de la capacidad productiva. Desde su fundación, el Fondo Monetario Internacional provee la estabilidad cambiaria y regímenes de cambio ordenados a fin de evitar depreciaciones cambiarias competitivas. Facilita un sistema multilateral de pagos y de transferencias para las transacciones, tratando de eliminar las restricciones que dificultan la expansión del comercio mundial. Asimismo, asesora a los gobiernos, o sea, es un organismo asesor para los gobiernos y los bancos centrales en el desarrollo de sistemas de contabilidad pública. O sea, esto es muy bueno. Y el tipo de cambio de un país es un sistema en el cual a veces se permite que el tipo de cambio responda a las fuerzas del mercado, mientras otras veces el Banco Central interviene con el fin de influir en el tipo de cambio. Esto solamente lo manejan los grandes señores que manejan la plática. Mientras tanto, pues nosotros estudiaremos y a ver qué podemos aprender. Profesor, está haciendo mi presentación. Espero me la haya entendido. Estas son las referencias que se tomaron del material de la UMB y otras que se encontraron en la web. Dios le bendiga, profesor. Muchas gracias.